entienda que nosotros aquí no estamos por dinero. No estamos por dinero. Aquí estamos por un llamado. Estamos por amor. Estamos por una asignación. Y estamos para expandir el reino. Amén. Amamos al Señor. Los amamos a ustedes. Amén, amén. Y bueno, empezamos una semana. Y empezamos creyéndole al Señor. Amén. Declaramos en el nombre de Jesús que el temor no nos gobierna, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que nos ministra. Declaramos las fuerzas del toro salvaje para quien se sienta débil. Hacemos vallado y cobertura alrededor nuestra. Amén. Declaramos los 3 cercos de protección de Job 1:10. Cerco de protección alrededor de tu vida, cerco de protección alrededor de tu casa, cerco de protección alrededor de todos tus bienes materiales. Amén. Y declaramos que llegó Jesús. Llegó Jesús. Llegó Jesús. El enfermo tiene que ser sano. Amén. El que ha estado encadenado tiene que ser libre. La escasez se tiene que ir. Amén. Viene provisión del cielo. Porque llegó Jesús. Llegó Jesús. Llegó Jesús. Amén, 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 amén. Quiero recordar la velada navideña. El viernes, si Dios quiere, acá. Traiga ese regalito, que ese regalito es para darlo a aquellos chiquitos que no tienen los medios, que sus padres no tienen los medios para poder comprar. Tenemos que bendecir. ¿Por qué? Porque ya somos bendecidos. Nada de lo que usted le da al Señor o lo que le da a su prójimo, nada queda sin recompensa. Amén. Bueno, ya definitivamente se sienten los aires navideños, ¿verdad? Y pareciera como que diciembre va a estar pasado por lluvia. Pero bueno, eso a nosotros no nos asusta, ¿verdad que no? No nos asusta, no somos gente de azúcar. Pero como ya estamos en esta atmósfera tan linda, celebrando el nacimiento del niño de Dios, yo quiero que usted por un breve momento se imagine la escena. Se imagine la escena. Y es que generalmente cuando nos imaginamos la escena del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, generalmente lo que viene a nuestra mente es María, ¿verdad? El niño en el pesebre, los sabios de Oriente. Pero en esa escena nos ha faltado darle mérito a un personaje que fue vital, a un personaje que jugó un papel muy importante, un personaje que generalmente se habla muy poco de él y también no se le da el lugar que merece. Un personaje muy poco reconocido. ¿De quién estoy hablando? De José. De José. El padre putativo de Jesús. Padre putativo es un lenguaje legal. La palabra putativo viene del griego, o del latín, viene del latín putare. Y putare significa considerar, significa tener por. El padre putativo es aquel hombre que cría a un niño como si fuese su padre, pero que no es su padre. Padre putativo puede ser el padrastro, puede ser el abuelo, puede ser el tío, o inclusive puede ser alguien que no tenga consanguinidad con ese niño. Varones, hoy les predico. Solo oí a Allen por ahí. A ver, varones, hoy les predico. Amén. No, y voy a hablar bien bonito.
No voy a. Digo yo, ¿verdad? Digo yo. Entonces, por este motivo decimos que José fue el padre putativo de Jesús. José, un hombre que no habló con su voz, pero que habló con su ejemplo. Yo creo que de José tenemos que aprender tanto, y vamos, inclusive hay otra prédica que tengo ahí acerca de José, porque todo lo que enseña José es demasiado interesante y profundo, y tenemos que aprender mucho acerca de él. Amén, tanto hombres como mujeres. Tenemos que, como dije anteriormente, hablar menos y hacer más. Que lo que hablen nosotros sea nuestro ejemplo. Un ejemplo que pueda marcar generaciones. Y es que José nos enseña una obediencia silenciosa, una confianza absoluta, una fe inquebrantable. Pero José nos enseña de un amor que protege, porque quien te ama te va a proteger. Amén. José hizo todo lo que el Señor le dijo que hiciera, absolutamente todo. Y lo hizo sin quejarse, lo hizo sin vacilar, y lo hizo sin preguntar, lo hizo sin buscar afirmación. Sencillamente Dios le decía y él lo hacía. Pero una de las lecciones más grandes que nos enseña José a nosotros es el servirle a Dios sin estar en primer plano. El servirle a Dios sin tener un escenario despampanante. El servirle a Dios sin tener una alfombra roja. Porque para que Dios nos use, no necesariamente tenemos que ser los protagonistas. Y José nunca pretendió ser el protagonista de esta maravillosa historia, porque José sabía quién era el protagonista. Un hombre común y corriente, con una misión extraordinaria, pero eso es lo que hace el Señor. Tomar hombres y mujeres comunes y corrientes y darles un propósito, una misión extraordinaria. Pero ¿qué sabemos de José? Sabemos que fue descendiente del rey David, que su oficio era ser, ¿qué? Carpintero. Sabemos que José estaba comprometido con María, pero la palabra del Señor nos dice que José fue un hombre justo. Y vamos a ubicarnos un poquito en el contexto de la historia, que ya usted la conoce. José, como dije anteriormente, estaba comprometido con María. Estaba casado, era como un precasamiento. Esto era lo que se practicaba en la cultura en ese tiempo. Este precasamiento, que se veía como un casamiento formal y legal, incluía un periodo más o menos de 1 año en donde estaban casados ante los ojos de la multitud, pero el matrimonio no se había consumado. Diga dominio propio. Dominio propio. Entonces, estaban casados, pero el matrimonio no se había consumado. Y resulta que María se va a visitar a su prima Elizabeth y regresa embarazada. Vaya más o menos usted ubicándose en todo lo que pudo pasar por la mente de José. Se va la novia, se va como 3 meses y regresa embarazada. Y claro, por supuesto, ese hijo no era de él, porque no era de él. Imagínese usted cómo se sintió José.
devastado, traicionado, burlado. 1000 pensamientos golpeaban su mente y aquello era una tormenta emocional. Definitivamente no era lo que él había esperado. No era lo que él había planeado. Todos sus planes se vinieron al suelo. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? ¿Cuántas veces hacemos planes? Levantamos castillos, levantamos murallas y resulta que la realidad nos da una bofetada en nuestra propia cara. Los planes de José eran tener su esposa, tener su hijo, tener su familia. Pero los planes de Dios eran otros que no tenían nada que ver con los planes de José. Pregunto, ¿cuántas veces Dios nos ha cambiado los planes? ¿A quién Dios le ha cambiado los planes? A mí me los ha cambiado una y otra vez. Pero recordemos que ningún plan humano puede superar al plan de Dios. Amén. Bueno, está José ante este panorama. Y José tenía varias opciones. La ley, lo legal en ese momento, era que José tenía el derecho a denunciar a María públicamente, exhibirla públicamente, exponerla delante de todos. ¿Por qué? Porque a vista humana, humanamente, María lo había traicionado. María había roto el pacto matrimonial. Y según la ley, María merecía un castigo. Lo merecía. Recuerde esto, muchas veces nada es lo que parece, ¿verdad? Muchas veces nada es lo que parece. Y bueno, su reputación estaba en fuego. La reputación de José estaba en fuego. Y si hay algo que nosotros cuidamos, y así tiene que ser, es nuestra reputación. ¿Verdad? ¿Qué es la reputación? Pues es lo que otros dicen de mí. Es lo que otros piensan acerca de mí. Y es importante. Porque la reputación es nuestro testimonio también. Amén. Pero hay algo que es más importante que lo que otros piensen de mí. Es más importante lo que Dios piensa de mí. Amén. Así que procuremos tener una buena reputación delante de Él. Mire, Jesús siempre arriesgó su reputación. Siempre. La arriesgaba cuando comía con pecadores. La arriesgaba o la arriesgó cuando le acepta la ofrenda que le llevó aquella mujer de dudosa reputación. Perdía su reputación cuando llamó a Mateo, cuando veían a sus discípulos. Dentro de sus discípulos había alguien que en la actualidad le diríamos sicario. Perdía su reputación cuando comía sin lavarse las manos. Así que Jesús siempre perdió su reputación. ¿Para qué? Para hacer el reino grande. Y es que muchas veces el cuidar nuestra reputación hace también que nos volvamos indiferentes al dolor humano, indiferentes al llamado del evangelismo, indiferentes al amor. ¿Cómo lo voy a abrazar a Él?
¿Cómo la voy a abrazar a ella? ¿Sabe cómo lo va a abrazar? Con los brazos del Señor. Amén. Y José nos enseña esto. Si José hubiese sido otro tipo de hombre, le hubiese dado rienda suelta a sus emociones. Si José hubiese sido otro tipo de hombres, se hubiese asegurado que todo el mundo supiera que él era el ofendido y que María era la culpable, porque así es como nos manejamos. Él podía salvar su reputación a costa de la reputación de ella. Él podía limpiar su nombre ensuciando el nombre de ella. Podía hacerlo. Era lo que se hubiese esperado. Era lo que legalmente José podía hacer, pero no lo hizo. Amén, no lo hizo. Muchas veces Dios mismo nos va a pedir que nosotros le cedamos a Él el renunciar a ese derecho. Lo podía hacer. Era lo legal. Era lo que se acostumbraba. Era lo necesario para limpiar su reputación, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Vamos a Mateo 1, versículos del 19 al 20. Mateo mismo tenía mala reputación. Dice: José su marido, como era justo, diga justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ya solo estos dos versículos nos hablan a nosotros de cómo era José. Y lo primero que vemos en José fue que José fue un hombre que supo amar. Y esto me dice a mí que José estaba lleno del amor de Dios, porque solamente cuando somos llenos del amor de Dios podemos amar como Dios nos ama. La amó tanto, amaba tanto a María que no quería difamarla. Y esto queda totalmente demostrado cuando María, prácticamente ya por dar a luz, se tiene que trasladar con él hasta Belén por el censo. Y porque había que cumplirse una palabra profética, porque era en Belén donde él tenía que nacer. Una ciudad insignificante, pero de mucho valor para el Señor. Amén. Tal vez muchos piensen que Puerto Limón es insignificante, pero nosotros hemos declarado que es ciudad de vida. Amén. Hemos declarado que es el epicentro de un avivamiento para todo Costa Rica. Amén. Y recordemos que se van a Belén. ¿Por qué? Porque los dos eran de Belén. Lo más lógico de pensar era que si eran de Belén, en Belén tenían familia. Si yo soy de Limón, si soy cédula 7, yo me tengo que trasladar aquí a votar, ¿verdad que sí? ¿Ok? Y si yo nací aquí, es de lógica pensar que yo aquí tenga familia. Por lo menos primo 121, pero José y María tenían que tener familia en Belén, porque los dos eran de Belén. Entonces le pregunto, ¿por qué José no fue a buscar algún familiar para llevar a María, que ya estaba por dar a luz y se va a meter a un establo? ¿Se lo ha preguntado usted? ¿Quién se ha preguntado eso? Yo me lo pregunté una vez. ¿Quiere que le responda? Sí. Porque José no quería exponer a María.
Porque iba a llegar donde la prima y la prima iba a decir, para ver, se casaron como en agosto. Porque hay gente que siempre se mete en lo que no le importa. Ajá, ajá. Hay gente que mira para afuera y no mira para adentro. Hay gente que hace así cuando tiene todos estos deditos que le apuntan. Entonces José prefiere irse a un establo, a un mesón. ¿Para qué? Para cuidar la reputación de María. Diga, eso es amor. Eso es amor. Y yo veo aquí un amor como el de 1 Corintios 13. Ese amor que todo lo puede. Ese amor que no es egoísta. Ese amor que no busca lo suyo. Amén. Ese amor correcto. Ahora, él tenía dos opciones. La que le dije anteriormente, exponerla públicamente y que María fuera apedreada, porque ese era el castigo. Pero la otra opción era que él se fuera calladito, que cogiera el salveque y se fuera para Pérez Celedón. Calladito, sin hacer bulla. Pero si él hacía esto, ¿sabe quién iba a quedar mal? Él. Porque entonces la gente iba a decir, mira, la embarazó y ahora se fue, la deja sola y no se hace cargo del chiquito. Y esta fue la opción que él escogió. Que la gente pensara lo que quisiera pensar de él, que iban a pensar mal, porque la gente siempre piensa mal. Que si está delgada, está enferma. Ah, no, seguramente se peleó con el marido, le dio vuelta. La gente no va a pensar que estás comiendo saludablemente. Si estás muy gorda, aseguro está en depresión, está con la depresión y está, mire, dele, que dele, que dele. La gente siempre va a pensar lo peor, ¿verdad que sí? Entonces, al hacer esto, él quedaba mal, pero ella no iba a ser apedreada. Decide él por amor cargar con la culpa, con la vergüenza y con el juicio. Mire qué lindo. Aquí el amor pudo más que la reputación. Muy calladitos están ustedes hoy. ¿Ah? Esto es impresionante. Impresionante. Esto sobrepasaba cualquier ley cultural. Pero esto lo que nos muestra a nosotros era cómo era José, cómo era su corazón. Y recuerde un detalle muy importante. Cuando él decide hacer esto, cuando él decide proteger a María, cuando él decide echarse las culpas a él, cuando él decide perder él su reputación pero guardar la de ella, Dios no le había hablado todavía. Dios no le había hablado todavía. Porque si Dios le hubiese hablado, nosotros pudiésemos haber pensado, bueno, lo hizo porque Dios se lo pidió, pero no, él decide protegerla antes de que Dios hablara con él. Diga, amor, amor. Y esto es simplemente el corazón de José. Pero eso es lo que ve el Señor en nosotros, nuestro corazón. Porque nosotros podemos engañar, tener falsas actitudes, inclusive ocultas motivaciones, pero hay uno que ve nuestro corazón. Y eso fue lo que vio el Señor en José. Por eso escoge a José para cuidar, para guardar la promesa. José dio un papel importantísimo cuidando al Hijo de Dios. Pero aquí hay otra gran lección. Porque nuestro corazón va a ser probado ante la injusticia. Ahí es donde sale lo que está en nuestro corazón. Nuestro carácter va a ser probado en el enojo. ¿Usted conoce a una persona realmente cuando está enojada? ¿Cómo reacciona usted cuando está enojado? A los enamorados y a las enamoradas.
Conozca a su pareja cuando está enojado. Ajá. Tenemos que hablar, José. Tenemos que hablar. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice la cultura? Que nosotros debemos de responder a la ofensa. Ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión. ¿Cuál sería la ley del talión hoy? Quémela por Facebook. Quémelo por Facebook. Exponga. Tome fotos para que la gente le crea. Grabe conversaciones. Expóngalo por Facebook, Instagram, Twitter, el pajarito, por todo lo habido y por haber. ¿O no? ¿Verdad que sí? Para que le duela, para que sienta. Y muchas veces hacemos esto porque nos sentimos en la obligación de defender y proteger nuestra reputación. Pero el corazón de José nos enseña que el aplicar misericordia es muchas veces más importante que lo que otros puedan pensar, que hacer la voluntad de Dios es más importante que hacer mi propia voluntad. Y es que la palabra lo dice, Oseas 6:6 y Mateo 9:13. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor al pueblo de Israel? Ustedes me ofrecen holocaustos y sacrificios, pero no me conocen. Porque si ustedes me conocieran, tuvieran misericordia con ustedes mismos, entre ustedes mismos. Y Jesús lo vuelve a repetir en Mateo 9:13, dice, id pues, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Usted que critica, usted que cuando viene alguien, yo lo conozco, yo la conozco, ay, si la pastora supiera, gloria a Jesucristo que no sé, que yo no ando averiguando la vida de nadie. Gloria a Jesús que no sé. Porque aquí lo único que veo y que vale son hombres y mujeres imperfectos que vienen a buscar a un Dios que sí es perfecto. Hombres y mujeres pecadores. Amén. Porque Dios no vino a gente perfecta. La iglesia no es para gente perfecta. Que no vuelva a la iglesia porque son unos pecadores. Bienvenido al club, porque yo peco. Porque todos pecamos. Lo que pasa es que hay gente que vive viendo el pecado ajeno, pero no ve el pecado propio. Le incomoda el pecado ajeno, pero no le incomoda el pecado propio. Misericordia quiero, aprendan. Jesús lo que decía aquí es que yo no vine a la gente perfecta. Yo vine a salvar lo que se había perdido. Amén. Usted no ve a Jesús rodeado de santos ni de santas. Usted ve a Jesús rodeado de hombres y mujeres pecadoras. Aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Todos con una piedra en la mano. Y Jesús empieza a escribir. Un día Jesús predicó eso. Confrontó tanto lo que Jesús escribía que nadie tuvo la autoridad moral para tirar esa piedra que ella había tomado. Somos buenos para juzgar. Que mira cómo vino vestida. Mire, si usted es la primera vez que viene a la iglesia y usted iba para Puerto, pero se devolvió, véngase. La segunda vez no me venga a vestir igual. La primera se la perdono, la segunda no. Y en lugar de alegrarnos de que un pecador como nosotros se arrepiente. No, pero usted le guarda rencor a aquella me guarda. Le guarda rencor a aquella, le guarda que la vi comprando chances. Ore y deje de estar criticando.
Que mira, que tome y viene, sí, pero en alguna de esas, a lo mejor viene más a la iglesia que usted, que es santo y santa y perfecta. Regálame una foto para prenderle velitas. Eso es lo que está diciendo Jesús. Aprendan misericordia. Tengan compasión. Amén. Alégrense cuando un pecador se arrepiente, porque todos pecamos. Santiago 2:13. Vea qué lindo, subraye esto. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Oiga. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dejemos de juzgar tanto y amemos más. La misericordia tiene que triunfar sobre el juicio. Pero hay gente en la iglesia revisando los Facebook de los hermanos de la iglesia. Aquí está. Aquí está. Aquí. En lugar de revisar la vida propia. Todos tenemos tanto que cambiar, que yo creo que si volvemos a ver para adentro no tenemos tiempo de estar viendo lo que hace el otro. Preocupémonos nosotros por arreglar nuestra vida delante del Señor. Amén. La misericordia tiene que triunfar sobre el juicio. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien te ha ofendido, que cuando alguien te ha hecho daño, o usted siente que le ha hecho daño, porque a veces no se ha hecho daño, es una percepción muy propia y que no es cierta. Cuando esa persona merece, porque humanamente lo merece, que lo expongas, merece que te vengues, pero decido no hacerlo. Porque la vida cristiana es una decisión. Amén. Nosotros tenemos el poder del libre albedrío. Usted decide. Pero yo decido sobrepasar la ofensa. Eso se convierte en mi victoria y en mi triunfo. No, yo se lo voy a tener que decir a usted en japonés. Amén. Cuando yo decido sobrepasar la ofensa, cuando yo decido que la ofensa no me va a marcar, eso se convierte en mi victoria, se convierte en mi triunfo. No porque sea débil, no porque sea cobarde, no porque no tenga amor propio, sino porque practico y vivo un nivel de reino que el mundo no entiende. No porque quiera ser un mártir. No, sí me dolió, pero yo practico principios espirituales que el mundo no practica. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Juicio. ¿Qué dice? Alcanzarán ¿qué? Misericordia. ¿Y sabe por qué lo hago? Porque también ya pasé por la etapa en donde sentía que me tenía que defender. Yo tengo quien me defienda. Amén. Las personas que me conocen saben lo que puede salir de mi boca y lo que no. Saben lo que puedo hacer yo y no. Por cierto, abro paréntesis, otro Facebook falso me abrieron, el 750. Pero si usted me conoce a mí, usted sabe que yo no le voy a mandar una palabra profética por Facebook ni por WhatsApp. Que si Dios me dice que le diga algo, le voy a llamar. Que yo no pido plata para orar. Es más, en uno que me abrieron había un combo. Si es por vos es tanto, y si es por tu familia es un poquito más. Y si querés que ore por tu trabajo, pues le aplicamos un poquito más. Dígame usted, por Dios. Pero si usted me conoce, usted sabe que yo jamás haría eso. Amén. Ahora, no solamente ya no me tengo que defender, sino que a aquella persona que pensó, que ideó,
que maquinó hacerme daño. Aquella persona que pensó, que ideó, que maquinó planear una maldad en contra mía. A esa persona, como no me voy a vengar, como voy a dejar pasar la ofensa, le estoy quitando el poder que tenga sobre mí. Si usted no aplica misericordia, si usted no perdona, esa persona todavía tiene el poder de hacerte daño. Amén. Ahora, permítame sí aclararle algo. Misericordia no significa que yo tenga que consentir abusos. Misericordia no significa que yo tenga que estar atada a relaciones tóxicas que no aportan nada. Eso no es misericordia. Misericordia también implica poner límites razonables. Amén. Límites saludables. Saber lo que Dios quiere para mí y para mi vida, eso es misericordia. Misericordia implica alejarme sin provocar destrucción. ¿Qué personas que dicen, no, yo me voy, pero yo arraso con todo? Cuidado, porque con la misma vara que mides, serás medido. Es posible protegerme sin herir. Es más, es posible protegerme inclusive sin herir a quien me hirió a mí. Y muchas veces la vida, el enemigo nos va a presentar la oportunidad de vengarnos. No, a usted no le ha pasado que le levantan un falso testimonio. Y usted se da cuenta de algo de esa persona y usted dice que no le dure mucho. ¿Verdad que sí? Sin buscarlo muchas veces. Vienen donde usted y le cuentan algo y usted dice, este es mi momento. Por algo lo hizo Dios. No, Dios nunca te va a dejar que te vengues de nadie. ¿Y sabe por qué? Porque la venganza no sana. La venganza no nos hace olvidar. La venganza no añade nada bueno a nuestras vidas. Pero tenemos la otra opción: aplicar misericordia. Yo no sé qué ha elegido usted. Yo no sé si hay alguien aquí que ha estado coqueteando con la idea de vengarse. Pero hoy yo le digo, yo decidí aplicar misericordia. Yo decidí no continuar con la cadena del daño. Yo elijo no seguir alimentando el dolor. Yo elijo aplicar la gracia que una vez me aplicaron a mí. Amén. Yo elijo perdonar porque yo elijo hacer la voluntad de Dios, que es agradable, que es santa y es perfecta. Hago su voluntad y no la mía. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? Mateo 1:20. Mateo 1:20. Y pensándole en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Lo primero que hace el ángel es que le recuerda quién es él. Usted tiene que recordar que usted es hijo de Dios. Amén. No temáis recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mire, José necesitó solamente un sueño. María necesitó la aparición de un ángel. Zacarías también. Pero José necesitó solo un sueño. Yo me imagino que el Señor dijo: este hombre vale la pena. Me imagino que esa fue una prueba para José. Porque antes de que Dios te entregue todo lo que Él tiene para ti, tu corazón va a ser probado. Y muchas veces va a ser probado en la ofensa. Muchas veces va a ser probado en la injusticia. Un sueño bastó, nada más. Porque cuando usted
está conectada a la voz de Dios, usted no necesita, usted no pide mucha explicación. Dios lo dijo y usted lo hace. Era como que si Dios le estuviera diciendo a José: yo conozco todos tus planes, yo conozco tus sueños, pero estos son los planes míos y los sueños míos para tu vida. Es que José y María ahí frente al pesebre, lo que veían eran el plan de Dios. Este hombre y esta mujer le dijeron que sí al plan de Dios, a pesar del precio que había que pagar. Porque muchas veces vamos a pagar un precio alto. En ese momento era: si yo conozco tus planes, pero yo quiero que tú me los entregues para que cumplas el plan que yo tengo para ti. Y ahí José se murió. La palabra no dice cuándo José muere. Se supone que en la crucifixión de Cristo ya José no estaba, porque si no, María se hubiese quedado con José. Se supone que José había muerto, pero sabe, ahí José murió. Y es que cuando usted y yo estamos frente a ese pesebre, nos tenemos que morir. Amén. Para hacer la voluntad de Dios nos tenemos que morir. Para no aplicar el derecho de la venganza nos tenemos que morir. Pero para que haya una resurrección tiene que haber una muerte. Amén. Para que haya una transformación en mi corazón, una transformación en mi mente, yo tengo que morir a todo. Absolutamente a todo. Y aunque ni José ni María podían entender plenamente la magnitud tal vez de lo que estaba Dios haciendo, fue más grande su obediencia que la incertidumbre y el escepticismo. Usted sabe, en sueños se le aparece a José: no, es que lo que el embarazo de ella es del Espíritu Santo. ¿Del qué? ¿Del Espíritu qué? Porque ahora decir el Espíritu Santo es muy fácil porque lo conocemos, lo hemos vivido, lo hemos experimentado, pero en aquella época no. Acuérdese que venían de 400 años de silencio. 400 años en donde Dios no se manifestó. Y el ángel le dice a María: no te asustes, porque te ha cubierto la sombra del Altísimo y el Espíritu Santo está sobre ti. Lo que gente, ¿el Espíritu qué? Y eso como viene en caballo, que no conocían el Espíritu Santo. ¿Cómo será? Pero si Dios lo dijo, ellos lo iban a hacer. Y Dios lo dijo y era suficiente. ¿Y sabe por qué fue suficiente? Porque ellos conocían la voz de Dios. Usted tiene que conocer la voz de Dios para que deje de estar pidiendo tanta confirmación. Amén. ¿Verdad que la vida de José enseña? Amén. Pero mire qué lindo. Porque José fue el primer hombre que vio el rostro del Hijo de Dios. ¡Qué gran privilegio! El primer hombre que vio el rostro del Hijo de Dios. Yo no sé qué está pasando en estos momentos. Yo no sé cómo usted está viviendo esta Navidad. Yo no sé si usted está atravesando situaciones que le generen incertidumbre o escepticismo. O usted no tiene seguridad de lo que Dios quiere. Yo solamente le puedo decir que Dios tiene un plan y un propósito a cumplir, aunque nosotros no entendamos nada. Pongamos la incertidumbre, pongamos esa duda en las manos del Señor, que Él nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Amén. Y termino con esto. Hoy el culto ha sido corto para que usted se vaya a la frontera, a Guavito a comprar, y después todos. No. Después, vea, Quirico, todo el mundo anda con la misma camisa. A mí me pasó, yo me compré un enterizo y la pastora Yesenia también. Estuvimos en la misma fiesta, ¿vieron usted?
Termino con esto, y esto sí es muy emotivo, así que hombre, prepare su corazón. ¿Qué nos dice la palabra? Que José era un hombre ¿qué? ¿Un hombre qué? ¿Un hombre qué? Justo, un sadik. La palabra hebrea sadik. Un hombre sin mezclas. Un hombre que su sí era sí, que su no era no. Y cuando hablamos de un hombre justo, el hombre justo tiene ciertas características. Nos habla aquí de la actitud y la disposición de José para cumplir la palabra de Dios. Nos habla aquí que a José le importaba más lo que Dios tuviera para él que lo que tuviera el hombre. Que a José le importaba más lo que Dios pensara de él que lo que pensaran los otros. Que a José, que era un hombre justo, le importaba más cumplir con el plan de Dios que cumplir con su propio plan. Porque un hombre justo, que no tiene mezclas, que amaba la verdad. Hay gente que cambia de versión. A vos te dicen una cosa para quedar bien con vos. A vos te dicen otra para quedar bien con vos. Y se les olvida. Yo he oído hasta 3 versiones diferentes de la misma persona porque se les olvida. Pero es que Dios quiere levantar una generación de hombres como José. Una generación de hombres justos. Una generación de hombres que sepan amar. Una generación que con su amor protejan. Una generación de hombres obedientes, de una fe inquebrantable. Amén. Que se preocupen más por lo que piensa Dios de ellos que por lo que piensan los demás. El hombre justo da un paso adelante y le dice que sí a los planes de Dios, aunque tenga un precio muy alto para pagar. Porque José tuvo un precio muy alto que pagar. No fue fácil para José. Era más fácil decirle al Señor: no, Angelito. Mire, Angelito, yo conozco un primo mío que está soltero y no tiene chiquitos. Váyase donde el primo. Era más difícil decirle que sí al plan de Dios. El plan de Dios no es el más fácil, pero es el mejor. Amén. Y los hombres justos le dicen que sí al plan de Dios. Para José no fue fácil ser el padre de Jesús. ¡Ja! Y llegó la vecina. Esa vecina que cuando llega el Uber a su casa, es más, ¿quién tiene un teléfono? Préstame el teléfono. Una vez estaba yo comiendo en el Parque Hotel con mi esposo, pero a mí yo estaba como de espaldas y pasó una ex hermanita. Mi esposo, y no ha dado la vuelta y volvió a pasar. Entonces yo me tuve que volver y hacerle: soy yo. Porque la gente pensaba: ay, mira, ni se parece a José. José morenito y este machito. Ay, ¿quién sabe? ¿Quién será? No faltaba una. No, si yo era vecina de la María. Y esa se fue donde la Elisa. Y vino, mire, se mejor que todo el pobre José. Que mire, que me los ponga para que no me deje. Sí, porque hay gente metiche. Hay gente insoportablemente chismosa y vina. ¿Ah? Todos en alguna medida tenemos algo de eso, pero hay gente que se desborda. ¿Se creen que fue fácil? Mire, tan difícil fue que en Juan 8:41 creo que está Jesús debatiendo con los fariseos y diciéndole: ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero ustedes no aplican misericordia. Y se vuelve uno y le dice: sí, pero por lo menos no somos hijos de fornicación.
En otras traducciones dice, no somos hijos de prostitución. En otra traducción dice, no somos hijos bastardos. En otra traducción le dice, no somos hijos ilegales. Por supuesto hay una connotación espiritual, pero Matthew Henry, el autor de, para mí, el mejor comentario bíblico que hay y que ha habido, el Matthew Henry dice que ellos le dicen esto a Jesús porque había un rumor. No, si no solo en Limón hay chisme, ¿verdad? Había un rumor, como las cuentas no daban, como Jesús no se parecía, y en el momento en que sale María embarazada, había una compañía romana en el lugar, en Belén. Entonces se dejaron decir, no, es que de verdad que el chisme, mire que no había Facebook, ¿eh? Se dejaron decir que Jesús era hijo de un soldado romano. Por eso es que a Jesús le dicen eso. Sí, pero nosotros no somos hijos de fornicación, como es la gente. ¿A usted qué le importa? ¿Ah? Si la mamá y el papá son bien morenitos, el chiquito le salió chinito. Viva usted feliz. ¿A usted qué le importa? Amén. Pero vuelvo a repetir, Dios está buscando, está levantando hombres con el corazón de José. Habrá hombres que digan aquí, yo quiero eso. Vea qué lindo esto. Los hombres justos están dispuestos a ser padres de hijos que no son de ellos. Yo le doy gracias al Señor que a mí me crió un hombre con el corazón de José, que no llevaba mi sangre, pero que me dio todo el amor del mundo, mi abuelito. Porque los José son abuelos, son tíos, son padrastros. O hay José, vuelvo a repetir, que no los vincula la sangre, pero hay lazos de sangre más fuerte, perdón, lazos de espíritu, de amor, de corazón más fuerte que los de sangre. Los José pueden amar a un niño aunque ese niño no tenga su sangre. Eso es lindo. Yo honro hoy la vida de ese José que Dios puso en mi camino, que me enseñó a amar al Señor, que me enseñó la integridad, que me enseñó que mi palabra valía más que cualquier firma, que me enseñó a ser una persona correcta. Ese José que no llevaba mi sangre, pero que me amó, que me respetó, que me cuidó. Si usted aquí es el padre putativo de alguien, yo quiero que usted se ponga de pie, varón. Si usted ha criado o está criando hijos que no son suyos, pero que usted ama. Yo hoy les quiero dar las gracias en nombre de esos niños o esas niñas que ustedes han acogido y que han amado. Pero ¿sabe quién les da las gracias? Él. Porque el padre tuvo que estar tan agradecido con José, porque José estableció un vínculo. Miren, no se me sienten. Porque no es darles un plato de comida, echarles en cara que no son hijos y que los estoy manteniendo. Eso no se hace. ¿Qué hubiese pasado si José le dice a Jesús: usted no es hijo mío y yo lo estoy manteniendo? ¡Ay! Un rayo y ¡pum! Se murió José. Es de hombres amar, cuidar, guardar, criar, cuando no hay biología de por medio. Y Dios los ve. Hay muchos hombres que no pudieron ser padres biológicos, pero yo estoy segura que dentro de cada hombre hay un padre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de un Dios que es papá.
Así que yo les quiero dar las gracias a ustedes por esos niños, por esas niñas que ustedes están criando. Yo soy fruto de un José. Gracias. Y sé de hombres que no hacen distinción, pero sé de hombres, no se me sienten. Sé de hombres que tienen hijos con la mujer y que han llevado comida y no le permiten a ese niño que coma de lo que ellos llevan. ¿Sabe? Eso es cruel, mezquino, cochino. Porque el que quiere la gallina tiene que querer los pollitos. Muchas gracias. Van a tener su recompensa. Pueden sentarse. Don Carlitos, pensé mucho en usted. Porque llega un momento en que uno dice: allá yo no estoy para eso. Pero hay abuelitos que han asumido ese papel a pesar de los años, a pesar del cansancio, a pesar que es una época en donde deberían de estar pues disfrutando un poquito más, por amor, porque esto se hace por amor. Y usted, mujer, si tiene hijos, usted tiene que buscarse un José. Amén. Para que no sufra ni sufran sus hijos. Vuelvo a repetir, ¿qué hubiese pasado si José no hubiese amado a Jesús? La cuenta se la tendría que haber dado a Dios. Dios te va a pedir cuentas por ese niño o esa niña. Porque cuando esto pasa, hay una historia que el cielo recuerda. Que una vez el Hijo de Dios fue acogido, amado, protegido por un hombre aquí en la tierra. Amén. Y lo segundo que quiero preguntar, que me decía el Espíritu Santo anoche: pregúntales, ¿quién está dispuesto a cumplir con el propósito que yo le tengo, sin figurar en un primer plano? ¿Estarías dispuesto, dispuesta a ser usado por Dios aunque nadie te vea? ¿Estarías dispuesto, dispuesta a ser usado por Dios sin una alfombra roja? Póngase de pie. Quiero hacer un primer llamado, un primero. Quiero orar hoy por todos los hombres que son padres putativos. Quiero que pasen aquí adelante. Quiero orar por ustedes. Quiero pedirle al pastor Celso que venga adelante. No le pido a mi esposo porque él está ocupadito, pero mi esposo ha sido un buen padre. Porque así como los de la liga y los de Saprissa. La vida de José enseña, ¿verdad que sí? Vamos a seguir hablando de él. Yo quiero bendecirlos, de verdad, y darle las gracias, porque ustedes fueron escogidos por Dios.
para que llenaran ese vacío que tal vez ese papá biológico no llenó. Ustedes fueron escogidos para cambiarle el destino a estos muchachos y a estas muchachas. Son sus hijos. Nacieron de su corazón. Porque hay hijos que se engendran en la carne, pero hay otros que se engendran en el alma. No les vayan a fallar, ya una vez les fallaron. Ustedes son el ejemplo, los héroes. Dios vio en ustedes algo especial. No le fallen a Dios. No le fallen a esos niños, a esas niñas. No le fallen a esa mujer que depositó la confianza en ustedes. Yo quiero que mi esposo ore por ustedes, que los bendiga. Les pedimos sabiduría de Dios para que ustedes sigan adelante, criando. Olvídense de los lazos de sangre, que los lazos del corazón son más fuertes. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo presento estos valores delante de tu presencia. Yo, que hoy me uno al agradecimiento de la pastora, porque yo también tuve un padre putativo, un buen hombre que asumió el rol que no le correspondía, como todos ustedes, que aceptaron de buena manera el criar a esos hijos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús con toda bendición, con la bendición más grande, porque Padre no es el que engendra, sino el que cría. Y ustedes han asumido una tremenda responsabilidad. Y yo los bendigo por eso, porque esa responsabilidad nos conlleva amarlos como que si fueran de nuestra propia sangre, amarlos, educarlos, corregirlos, darles amor. Y eso es algo que no tiene precio. Así es que en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo sus vidas, bendigo sus trabajos, bendigo sus finanzas, bendigo su salud, bendigo todo lo que esté alrededor de ustedes. Así es que damos gracias por cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No hagan distinción, no hagan distinción. El segundo llamado. Habrá aquí alguien que le diga que sí al plan de Dios. Le vuelvo a repetir, aunque no le pongan alfombra roja, aunque no estén adelante, aunque tal vez su nombre no vaya a ser mencionado. Habrá alguien aquí que le diga: Señor, te cedo mis planes, te cedo mis sueños para cumplir los tuyos. No va a ser fácil, va a ser lo mejor. ¿Habrá alguien aquí que le diga al Señor eso? Le repito, no va a ser fácil, pero va a ser lo mejor. Y mientras usted viene aquí, usted sabe cuáles son los planes que le tiene que entregar a Él. Y yo sé que también usted sabe cuál es el plan que Dios tiene para usted. Mientras usted viene aquí y habla con Dios, nosotros adoramos. Esa es mi oración, que tu presencia se derrame en mí. Esta es mi oración, que yo sea un reflejo de ti, y todo lo que soy te lo entrego hoy. Me humillo a tus pies. Sin ti no soy
soy nada. Purifica mi alma, haz tu voluntad en mí. Esa es mi oración. Esta es mi oración. ¿Cómo no ofrecerte una lavanda que perfume